Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en un misterio que ha cautivado a la humanidad durante siglos, la tumba de Jesús. Un enigma fascinante, sin duda. A pesar de los siglos transcurridos, la ubicación, los detalles del entierro de Jesús siguen siendo fuente de debate e inspiración. Para esta inmersión contamos con fuentes intrigantes. Tenemos un documental de National Geographic, un sitio web especializado en documentales históricos, y un artículo académico que analiza la tumba desde una perspectiva histórica. Nuestro objetivo es descubrir qué sabemos con certeza, qué permanece en la sombra del misterio y que podrían revelar nuevos descubrimientos. Comencemos por los cimientos de este misterio. Los relatos evangélicos, si bien están llenos de significado espiritual, a veces difieren en los detalles, ¿no? Sobre el papel de José de Arimatea y el proceso del entierro. Esas variaciones siempre me han intrigado. Pero antes de analizarlas, ¿podrías ayudarnos a comprender el contexto histórico y cultural de estos relatos? ¿Por qué era tan crucial un entierro adecuado en la tradición judía? Claro que sí. En la tradición judía, un entierro apropiado no era solo una muestra de respeto, sino que estaba profundamente arraigado en la ley y la creencia. Por ejemplo, la ley deuteronómica exigía el entierro antes de la puesta del sol, especialmente para aquellos que habían sido ejecutados. Eso añade una capa de urgencia a la narrativa, ¿no? Imaginen la presión para sepultar a Jesús antes del anochecer, considerando las circunstancias de su muerte. José de Arimatea, arriesgándose al escarnio público, se encargó del entierro. ¿Qué nos dice eso sobre él y la importancia del entierro adecuado? Nos muestra la profunda convicción de José de Arimatea, incluso desafiando a las autoridades de la época. Un acto valiente impulsado por la tradición y la ley, honrando a Jesús incluso en la muerte. Ahora hablemos de la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar tradicionalmente aceptado como la ubicación de la tumba de Jesús. Solo imaginar estar en un lugar venerado durante siglos me llena de asombro. Es un lugar impresionante, sin duda. Pero debemos recordar que la iglesia tiene una historia larga y compleja. Con periodos de destrucción y reconstrucción, esto plantea interrogantes sobre la autenticidad de la estructura actual de la tumba. Entiendo, las capas de la historia a veces pueden oscurecer los hechos. Pero, ¿qué hay de los descubrimientos científicos recientes? Los trabajos de restauración han revelado nuevos detalles. Sí, los trabajos de restauración en la iglesia del Santo Sepulcro han sido reveladores. Uno de los hallazgos más notables ha sido el descubrimiento del lecho funerario original, de piedra caliza. Te refieres a la losa de mármol que fue retirada por primera vez en siglos. Imagino la emoción de los arqueólogos al descubrir la superficie original. Exactamente. Este descubrimiento ofrece a los investigadores una oportunidad única para estudiar la forma original de la tumba y su evolución como lugar de veneración. Es como si la historia se desempolvara ante nuestros ojos. ¿Qué tipo de análisis científicos se están realizando? ¿Qué esperan descubrir los investigadores? Los científicos están utilizando una variedad de técnicas, incluyendo datación por radiocarbono, que analiza la descomposición del carbono en materiales orgánicos, y análisis de los materiales de construcción, que permite identificar su origen y antigüedad. Esperan determinar la edad de la tumba, confirmar su autenticidad y obtener más información sobre las prácticas funerarias de la época. Fascinante. Aunque la iglesia del Santo Sepulcro es el sitio más reconocido, también existen teorías alternativas sobre la ubicación de la tumba de Jesús, ¿verdad? Lugares envueltos en su propia aura de misterio. Sí, a lo largo de los años se han propuesto lugares alternativos, como la tumba del jardín, con su atmósfera serena y su conexión con los relatos evangélicos, y Rosabal en la India, rodeada de leyendas y tradiciones locales. ¿Y qué evidencia respalda estas teorías? Son tan convincentes como la evidencia que apunta a la iglesia del Santo Sepulcro. Es importante destacar que estas teorías a menudo carecen de evidencia sólida y se basan en interpretaciones diferentes de textos históricos y religiosos. Entonces, la ubicación real de la tumba sigue siendo un misterio. Quizás algún día se descubra una prueba definitiva, pero por ahora el debate continúa. Así es. Y aunque la ubicación física de la tumba es un tema de gran interés, también es importante considerar el significado teológico del relato del entierro y la resurrección en el cristianismo. Totalmente. Más allá de la arqueología e historia, la tumba de Jesús tiene un profundo simbolismo para los creyentes. En el cristianismo, la tumba representa la muerte y la resurrección de Jesús, dos eventos centrales en la fe. El relato de la tumba vacía simboliza la victoria sobre la muerte y la promesa de la vida eterna, un concepto que ha resonado a lo largo de los siglos, inspirando arte, literatura y música. Es un recordatorio poderoso de la esperanza que ofrece la fe cristiana. Pero, ¿qué nos dice este debate continuo sobre la tumba acerca de la naturaleza de la creencia y la búsqueda de la verdad histórica?
¿Cómo se entrelazan la fe y la razón en este enigma? Es una pregunta intrigante que nos muestra cómo la historia y la fe a menudo se entrelazan de maneras complejas. Nos recuerda que la búsqueda de la verdad histórica es un proceso continuo, lleno de desafíos e incertidumbres. Estoy de acuerdo. A veces las respuestas que buscamos no se encuentran en un solo descubrimiento, sino en el viaje mismo de la exploración. En este caso, el misterio de la tumba de Jesús nos lleva a un viaje fascinante a través de la historia, la arqueología, la religión y la fe. Y en este viaje los relatos evangélicos nos sirven como mapas, cada uno con su propia perspectiva sobre el entierro de Jesús, revelando detalles que alimentan nuestra curiosidad. Es cierto, cada evangelio nos ofrece una visión única del entierro, a veces con diferencias sutiles pero significativas, ¿no?, que enriquecen el misterio. Tomemos como ejemplo el Evangelio de Marcos, considerado el más antiguo de los 4. En él, José de Arimatea es descrito como un miembro del Sanedrín, el mismo consejo que condenó a Jesús. Eso es sorprendente. Un miembro del Sanedrín que se encarga del entierro de Jesús. ¿Qué podría haberlo motivado a realizar un acto así, considerando el riesgo que implicaba? Esa es una pregunta clave. Recordemos la importancia de la ley judía en este contexto. El entierro adecuado era crucial, incluso para los criminales ejecutados. Marcos nos muestra a José de Arimatea actuando con valentía, asegurando que el cuerpo de Jesús fuera enterrado de acuerdo con la ley, a pesar de su posición en el Sanedrín. Es como si, en medio de la tragedia, la tradición y la dignidad humana prevalecieran. Un acto que nos habla de la complejidad de las creencias y las lealtades en la época de Jesús. Precisamente, y el Evangelio de Mateo nos ofrece una perspectiva ligeramente diferente sobre José de Arimatea, describiéndolo como un discípulo rico de Jesús, una variación que ha generado debate entre los estudiosos. Mientras algunos interpretan esto como una forma de enfatizar la generosidad de José, otros lo ven como una sutil crítica a la riqueza. ¿Qué piensas tú sobre esta discrepancia? Es fascinante, ¿no? Cómo un solo detalle puede tener múltiples interpretaciones. Quizás Mateo buscaba destacar el contraste entre la riqueza material y la pobreza espiritual, invitándonos a reflexionar sobre dónde se encuentran nuestras verdaderas prioridades. El Evangelio de Lucas también aporta su propia luz al misterio. ¿Qué detalles únicos encontramos en este relato? En Lucas, José de Arimatea también es miembro del Sanedrín, pero se nos dice que esperaba el reino de Dios. Un hombre justo y piadoso que se oponía a la condena de Jesús. Entonces podría ser que José de Arimatea simpatizaba con las enseñanzas de Jesús, aunque no fuera un discípulo declarado, un hombre dividido entre sus deberes y su conciencia. Esa posibilidad añade una capa de profundidad al personaje. Lucas nos presenta a un hombre en conflicto, debatiéndose entre la lealtad al Sanedrín y la convicción de que la condena a Jesús era injusta. Un dilema moral que resuena con nuestras propias luchas internas. Y finalmente, llegamos al Evangelio de Juan, el último de los 4. ¿Qué nos revela este relato sobre el entierro de Jesús? Juan nos ofrece una visión más elaborada del entierro, donde José de Arimatea es asistido por Nicodemo, otro personaje fascinante. Nicodemo, el fariseo que buscaba a Jesús en la noche. ¿Qué papel juega en el entierro? Juan nos dice que Nicodemo trae una mezcla de mirra y aloe para ungir el cuerpo de Jesús, subrayando el carácter honorable del entierro, un detalle que nos transporta a las prácticas funerarias de la época. El uso de especias aromáticas en el entierro era una práctica común en la cultura judía, una forma de honrar al difunto y prepararlo para su viaje al más allá. Exacto. A través de estos detalles podemos reconstruir no solo los eventos del entierro de Jesús, sino también el contexto cultural en el que tuvieron lugar. Una ventana a las creencias, costumbres y rituales de la época. Ahora bien, además de los relatos evangélicos, ¿qué otras fuentes nos ayudan a profundizar en el misterio de la tumba de Jesús? ¿Qué nos revelan los trabajos de restauración en la iglesia del Santo Sepulcro? Los trabajos de restauración han sido como una excavación a través del tiempo, revelando capas de historia que se superponen en ese lugar sagrado, desde la tumba original hasta la construcción de la iglesia, pasando por las diferentes etapas de restauración. Cada piedra guarda un fragmento del pasado. Es increíble pensar en las miles de personas que han peregrinado a este lugar a lo largo de los siglos, cada uno con sus propias creencias y preguntas y anhelos. La iglesia del Santo Sepulcro es mucho más que un edificio, es un símbolo tangible de la historia y la fe, un punto de encuentro entre el pasado y el presente. Y hablando del pasado, mencionaste antes que los trabajos de restauración han revelado detalles arquitectónicos fascinantes. Es como si la ciencia estuviera desvelando los secretos de este antiguo enigma. Imagínate un equipo de expertos, utilizando tecnología de vanguardia para analizar la estructura de la tumba, capa por capa, desvelando detalles ocultos durante siglos. ¿Qué tipo de tecnología utilizaron? ¿Y qué descubrimientos clave emergieron de este análisis? Utilizaron técnicas como el escaneo láser 3D, que crea un modelo virtual tridimensional de la estructura.
la termografía, que detecta variaciones de temperatura para identificar elementos ocultos, y el análisis de mortero, que permite datar las diferentes etapas de construcción. Uno de los hallazgos más relevantes fue la confirmación de que la estructura actual de la tumba data del siglo IV, la época del emperador Constantino. Esto coincide con la Tracinó, de que Constantino ordenó la construcción de la iglesia en el lugar donde se creía que estaba la tumba de Jesús. Es como si la ciencia corroborara la historia transmitida a través de los siglos. Exactamente. Este hallazgo fortalece la conexión histórica entre la tumba y los primeros cristianos. Además, el análisis reveló detalles sobre las diferentes etapas de construcción y restauración que ha experimentado la tumba a lo largo de los siglos, como si cada capa de mortero contara una historia. Es asombroso pensar en la cantidad de eventos que han ocurrido en este lugar. Guerras, conquistas, desastres naturales, la huella del tiempo grabada en cada grieta y cada piedra. La tumba de Jesús no es solo un lugar de interés religioso, sino testimonio. Un testimonio tangible de la historia de la humanidad. Una historia escrita en piedra y mortero, que nos habla de la fe, la devoción y la búsqueda incesante del significado. Y a pesar de todos los avances científicos y los esfuerzos por desentrañar los misterios de la tumba, siempre habrá un elemento de fe. ¿Cómo podemos conciliar la búsqueda de la verdad histórica con la necesidad de creer en algo que va más allá de lo que podemos ver y tocar? Esa es una pregunta que ha resonado a lo largo de la historia. La fe juega un papel fundamental en la forma en que interpretamos la evidencia y le damos sentido a lo que encontramos. Para algunos, la evidencia científica puede ser suficiente para confirmar sus creencias, mientras que para otros, la fe trasciende la evidencia tangible. El misterio de la tumba de Jesús nos invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza de la fe y la razón. Un debate que nos desafía a cuestionar nuestras propias convicciones y a buscar un mayor entendimiento. En última instancia, yo creo que lo más importante no es encontrar una respuesta definitiva a todas las preguntas, sino mantener viva la llama de la curiosidad y la búsqueda sincera de la verdad. Un viaje fascinante que nos ha llevado a través de la historia, la arqueología, la religión, la ciencia e incluso la filosofía. Hemos explorado la tumba de Jesús, pero también nos hemos adentrado en los misterios de la fe, la razón y la búsqueda del significado. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Esperamos que les haya inspirado a seguir explorando los misterios que nos rodean, a cuestionar, a investigar y a descubrir. Hasta la próxima. Que la búsqueda continúe.